Buenos días, chicos y chicas. Es un gusto nuevamente volver a estar con ustedes en esta tercera semana. Este día les quiero hablar sobre el valor que tiene que como personas seamos generosos o generosas. La reflexión dice que la ley de la prosperidad es generosidad. Si quieres más, da más. ¿A qué nos invita esto? Pues usted sabe que una ley es algo que nosotros debemos de cumplir, y si la estamos cumpliendo, pues eso nos ayuda bastante para poder enfocarnos, ¿verdad?, en nuestra vida, a que todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo de la mejor manera. Es por ello que yo los invito a que cada vez que nosotros podamos, demos el 100% de nosotros, ayudemos. Estamos en una época en la cual el ayudar es una gran valentía, ¿verdad? Hay personas que nos necesitan. La generación del 98 es el tema que corresponde para esta tercera semana analizar. Vamos a iniciar con la agenda, que primero el indicador de logro, el desarrollo del contenido, una consolidación y por último la sesión de preguntas y respuestas. El indicador de logro nos dice que usted debe de reconocer quiénes son los máximos exponentes de la poesía, la novela, el ensayo dentro de la literatura modernista, ¿verdad?, específicamente con la generación del 98. Para ello hacemos una breve introducción. Recordemos, como se había visto en la clase anterior, la generación del 98 fue un grupo de escritores contemporáneos que se reunieron en ocasión del desastre de 1898 y hacer una crítica a la sociedad de la época. Los temas principales que ellos trataban era la forma de ver España durante ese momento. Dentro de ello tenían la postura sobre la visión crítica y pesimista de todo lo que estaba sucediendo, y por otro lado aquella visión ya poética en cuanto ellos exaltaban el paisaje de Castilla, el pasado histórico y literario. Dentro del estilo es sobrio, sencillo y directo. Dentro de los temas también podemos ver nosotros que tenía que ver ya con el estilo de escribir de estos escritores, las preocupaciones sobre la existencia, ¿verdad? Lo presentaban de una manera sencilla, pero que a la vez ellos trataban el sentido de la vida, las dudas sobre el arte del más allá y el paso del tiempo. Para poder hacer una introducción y recordar un poco sobre el contexto histórico de 1898, veamos el siguiente video, en el cual nos hace conocer, abordar un poco más estos acontecimientos que marcaron la literatura de la época. Un saludo enorme. En esta agradable ocasión vengo con un tema muy abordado en las aulas escolares, los centros preuniversitarios y en las facultades universitarias relacionadas con la literatura. Se trata de la generación del 98 y hoy te explicaré todo lo que tienes que saber al respecto. Sin más, espero que disfruten el video. En el año 1898 se produce en España un momento trascendental, ya que pierde sus últimas colonias, que eran Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Como sabemos, la economía de España en ese entonces dependía mucho de esos países, por lo tanto, a partir de ese suceso se produce algo conocido como desastre nacional, pues España es víctima de una crisis económica enorme que deja a este país en las ruinas prácticamente. En ese contexto se reúne un grupo de jóvenes intelectuales para protestar por tal situación. Sí, exactamente, ese grupo de jóvenes se autodenominó como la generación del 98. Es importante saber además que en un principio el grupo estuvo formado solo por 3 integrantes que se hicieron conocer precisamente como el grupo de los 3. Estos eran Pío Baroja, José Martínez Ruiz, más conocido como Azorín, y Ramiro de Maeztu. Para hacerlo simple, las características se pueden dividir en 3 redefinición, revaloración
y rebeldía. Redefinición, ya que van a tratar de redefinir el concepto de España. Se van a plantear reformas económicas, educativas, políticas, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, el ensayo será el género principal para el análisis social. Revaloración, ya que estos jóvenes revalorarán el paisaje, la literatura y la historia española. Habrá una búsqueda de esa esencia, se remitirán al pasado medieval, a las tradiciones de los pueblos y a exaltar las obras de quienes escribieron sobre la misma España, como sería Jorge Manrique o Mariano José de Larra. Y por último, rebeldía, puesto que la generación del 98 romperá y renovará los moldes clásicos de los géneros literarios, creando nuevas formas, nuevos estilos. Y no solo eso, sino que además a través de estos nuevos estilos criticarán la realidad en la que viven, planteando innumerables transformaciones. Entre sus principales representantes tenemos a Miguel de Unamuno, quien fue un escritor y filósofo conocido sobre todo por la obra Niebla, además de que acuñó el término intrahistoria, para hacer referencia a lo cotidiano y a la tradición del pueblo español. Se encuentra también José Martínez Ruiz, más conocido como Azorín, quien además de ser escritor fue periodista. En tercer orden está Pío Baroja, quien cultivó la novela y en mucha menor medida el teatro. También está Antonio Machado, quien fue el escritor más joven de esta generación y en ese sentido empleará una poesía de compromiso humano de una parte y de contemplación casi taoísta de la existencia por otra. En quinta posición nombramos a Juan Ramón Jiménez, cuyo trabajo destacado en su narración lírica fue la obra Platero y yo. Para finalizar están Ángel Ganivet y Ramón del Valle Inclán. Espero que el video... Muy bien, después de haber visto el video podemos analizar ya y contextualizar el porqué, la forma de escribir de estos grandes poetas, dramaturgos, novelistas de esta época, ¿tá? Para ello vamos a iniciar con los representantes de la generación del 98. Recordemos que en la poesía hablábamos de que tanto el modernismo y la generación del 98 se empezaron a destacar en este género literario, que es el lírico, porque ellos buscaban renovar de una forma poética toda la visión que se tenía del mundo, ¿verdad? Y esta inició con Rubén Darío, que daba a conocer una poesía llena de ritmo, de musicalidad, tenía melancolía dentro de sus escritos, tristeza, sentimientos que eran parte de él debido a lo que se estaba vivenciando. Dentro de lo exótico también podemos ver que Rubén Darío en sus textos, ¿verdad?, tanto líricos como narrativos, los explica muy bien. Y es por ello que en los escritores de la generación del 98, como Manuel Machado, Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, vamos a poder nosotros encontrar estas características. Este día vamos a conocer un poco sobre un gran poeta de la generación del 98, Antonio Machado. Antonio Machado es el representante, ¿verdad?, de este tipo de poesía. Antonio Machado se destaca porque sus obras más importantes están haciendo referencia a el lugar donde él pasa su vida. Hay obras literarias como Campos de Castilla, Soledades, Galerías y otros poemas y nuevas canciones que se han inmortalizado hasta esta fecha. ¿Por qué? Pues representan ese diario vivir, ¿verdad? La manera de escribir de Machado es sencilla, ya que era parte de la generación del 98. Y dentro de sus poemas nosotros podemos darnos cuenta que el escritor hace unas reflexiones profundas, por ejemplo, del hombre, del tiempo, sobre la vida y de la muerte. Machado también es de Sevilla, ¿verdad? Y por lo tanto, dentro de su poesía se ve ese enamoramiento que él posee sobre la tierra castellana y da a conocer ese sentir hacia el amor por una mujer, quien es Leonor.
y murió muy pronto, y eso pues es otro de los sentimientos que él nos expresa en sus poemas. Antonio Machado también podemos ver que define la poesía como el diálogo de un hombre con su tiempo. Recordemos que el diálogo es una conversación entre dos o más personas, entonces en esto pues él nos decía, ¿verdad?, esa conversación de un hombre con el tiempo, con la época en la que se estaba viviendo. Los temas que recopila el escritor son llamados temas machadianos, y estos son el tiempo, el sueño y el amor. En el tiempo podemos ver cómo Machado expresa todo lo que él ha pasado dentro de su vida, y en sus grandes versos cómo este escritor conversa con el tiempo, ya que da a conocer ese sentimiento, ¿verdad?, de angustia por el paso del tiempo. Y usted recordará que en una época histórica de España también nosotros podíamos ver este tema, la fugacidad de la vida, que venía ya siendo parte de la literatura barroca. Superpone distintos tiempos. ¿Para qué? Pues porque él lo que quiere es traspasar todo aquello irreparable que nos está dejando este tiempo, por generar un sentimiento de melancolía, de recuerdo, de nostalgia. El segundo tema que tiene que hacer referencia con el sueño. ¿Por qué? Pues porque Antonio Machado expresa única forma posible de conocimiento, y él está diciéndonos que a través de ese sueño es como él se proyecta la vida, sueña la naturaleza como su proyección, cómo poder alcanzar que todos esos lugares que nos exaltan puedan tener, ¿verdad?, un gran conocimiento. Y también en la poesía de Machado, de Antonio Machado, podemos distinguir el amor, poco erotismo. La figura femenina la representa él como un fantasma, como algo de ensueño, ¿verdad?, que tenía amargas ilusiones a la falta de amor. Y a veces también nos representa la idea de que ha pasado su juventud, ha pasado su oportunidad, que en la juventud es donde se podía haber alcanzado rasgos que lo iban a llevar a este sentir sobre la figura femenina en una ensoñación del amor. Antonio Machado podemos ver que nace, ¿verdad?, en Sevilla en 1875, y luego vemos que a pesar de los muchos años de su vida en Castilla, él ejerció también como profesor de francés. El modernismo intimista estuvo muy impregnado dentro del romanticismo tardío y el simbolismo, que fue ya, ¿verdad?, la transición entre una época histórica a la otra, donde los temas como la soledad, la angustia por el paso del tiempo, la muerte, el anhelo de Dios, se va acrecentando, y se da un gran interés ya sobre el malestar social, en el cual pues se buscaron soluciones al socialismo. Para Machado, como les decía, la imagen de Castilla es un símbolo que está representando ese sentir muy personal con el colectivo, que era su lugar de nacimiento y cómo él lo puede expresar. Dentro de la poesía, que ya les mencionaba algunos libros anteriormente, Soledades, Galerías y otros poemas, él nos está contando a través de símbolos sobre el paisaje de Andalucía y el paisaje de Castilla, que era un mundo íntimo, que también estaba pasando por una gran tormenta con respecto al paso del tiempo, la nostalgia del amor y la experiencia de la angustiosa soledad. Hay otro libro, un poemario muy reflejo de la época y del lugar que él da a conocer, que es Campos de Castilla, uno de los más reconocidos del poeta. Este nos va a contar sobre una poesía en la cual está criticando todo lo de su tiempo, y también, valga la
explicación del por qué se reunieron estos poetas de la generación del 98, que era renovar España, adoptando los valores del pueblo. Y sobresale dentro de este poemario la imagen de Castilla, que es el símbolo que representa la unión de ese sentir personal como colectivo, como ya les había dicho, ¿verdad? Entonces en Antonio Machado, vamos nosotros a encontrar todo ese sentir, ese amor, esa angustia por el paso del tiempo reflejada en sus poemas, y también cómo es que se puede ver la crítica a la sociedad de la época como parte de su historia. Luego tenemos la novela y el ensayo. Vamos a ver a algunos representantes ya de escritores en prosa, ¿verdad? Entre ellos tenemos al gran escritor Pío Baroja. Pío Baroja nace en 1872 y fallece en 1956. Algunos datos de Pío Baroja que se conocen es que él escribió exclusivamente novela, ¿verdad? Casi. Es por lo que más se inclinó. Pío Baroja nos expresa toda la crisis que estaba sucediendo en la época española de este momento, a través del pesimismo que él veía en el ser humano y el mundo. Dentro de las novelas que escribe está una muy reconocida, la cual se titula La Busca, escrita en 1902. Presenta a un protagonista que aspira a encontrar un sitio en el mundo guiado por el elemental afán de supervivencia, al que no le mueve ni la ambición ni la vanidad, y sin embargo se ve obligado a vagabundear por Madrid, zarandeado por unas circunstancias que le niegan el derecho a vivir. Esa es la síntesis, ¿verdad?, de qué trata La Busca. Ya vamos a leer por ahí un fragmento. También escribe otro libro muy famoso que es El Árbol de la Ciencia. Acá nos está contando la historia de una joven y de un joven intelectual que intenta comprender cómo es que estaba la existencia del ser humano, y a pesar de que no lo pudo hacer, tuvo que verse considerado incapaz, ¿verdad?, de soportar el dolor que le produce el fracaso y la muerte de su esposa. Ya se suicida. Aquí vamos viendo cómo es que los valores morales de la época también están decayendo. Las novelas de Baroja resultan muy animadas y se ve dentro de todo esto, ¿verdad?, un final que es abierto, que usted podría pensar cómo es que se podría también dar en un mañana ese final, y que no se ve tan cerrado como un fin normal o característico de todo texto narrativo. Dentro de este tema, pues se dice, ¿verdad?, que Baroja consideraba que el mundo es un lugar inhóspito, o sea que no se podía habitar, cruel, y estaba regido por la ley más fuerte, donde no cabe esperar la compasión. Pío Baroja nos desenvuelve a nosotros que su obra se tituló, se dio mejor dicho, a través de dos etapas. En la primera etapa, este escritor expresa el fondo sentimental, o sea, la visión que él tenía a través de sus sentimientos. Dentro de ahí algunos títulos que está compuesto, ¿verdad?, por su obra, como es los relatos, como Vidas sombrías, algunas novelas de ambiente vasco, porque los lugares son muy sobresalientes en estos escritores, autobiografía generacional, hay una trilogía de la lucha por la vida. La primera de estas obras, como ya les mencionaba, es La Busca. Las novelas ya de generaciones, como les contaba, El Árbol de la Ciencia, y también Añoranza sobre la acción. Ya en la segunda etapa vemos a un escritor ya no tanto interno, sino más bien externo,
porque se representa como un fotógrafo que es capaz de captar todo lo que estaba a su alrededor. Los textos que él escribe en esta época son Memorias de un hombre de acción, está el ciclo de desahogos personales, Juventud, Egolatría, y tenemos Desde la última vuelta del camino, las memorias, ¿verdad? En la etapa ya de Pío Baroja. Luego vemos nosotros a José Martínez Azorín. Azorín es un escritor que tenía un concepto de novela muy innovador, o sea, algo nuevo, algo cambiante, que se está renovando. ¿Por qué? Pues porque Azorín eliminaba el argumento tradicional. Usted ya sabe cuál es, ¿verdad?, el argumento tradicional de una novela: inicio, nudo, desarrollo, desenlace. Acá no, acá él empieza a cambiar ese argumento, empieza a incluir descripciones, diálogos, meditaciones y breves episodios narrativos con los cuales él estaba dando a conocer cómo era el mundo de pesimista y melancólica, ¿ah?, de toda su visión. El relato que él escribe pues se centra más con el ensayo, según se puede apreciar desde su primera novela titulada La voluntad. Algunos de los libros que el poeta nos presenta están como estampas paisajísticas y evocaciones del pasado histórico de España. Usted tal vez recordará que en séptimo grado se leyó la novela, ¿verdad?, o el libro, mejor dicho, Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez. Y ahí yo les explicaba que las estampas evocativas que el escritor colocó en su obra servían a que él expresaba en su máximo potencial cómo era aquello a través de una fotografía. Una estampa es una fotografía que trae un recuerdo. Entonces Juan Ramón Jiménez, en su momento, en Huelva, ¿verdad?, España, él decía, ¿verdad?, cuando estaba en su casa, en el bosque, en la escuela, en el camino, cómo él veía todo eso y así lo expresaba. Entonces acuérdese que Juan Ramón Jiménez está dentro de esta categoría o dentro de esta generación. Es por eso, ¿verdad?, que acá podemos ver este mismo concepto retomado o dado a conocer por Azorín, que las estampas de esos paisajes y evocaciones hacen referencia a toda la historia de España. Otros libros que escribe son La ruta de Don Quijote, Castilla y Al margen de los clásicos. La prosa de Azorín es detallista, ya pudimos ver, ¿verdad? ¿Por qué? Primero, porque elimina el argumento tradicional. Segundo, porque expresa una visión pesimista y melancólica del mundo. Tercero, él se inclina más por el ensayo, ¿verdad? Y podemos ver también que el estilo que utiliza es muy breve en cuanto a las frases, que estaban construidas con un vocabulario muy selecto. El escritor da a conocer una imagen que es muy impresionista de la realidad, porque él busca llamar la atención de todo lector, como que si usted estuviese viendo un cuadro, una figura que está dada a conocer, ¿verdad?, a través de esas evocaciones muy cargadas de emociones y sutilezas en cuanto a la delicadeza que él utilizó en sus escritos. Vamos a ver a este escritor como uno de los más innovadores de la época. Luego tenemos al gran Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno nace en Bilbao en 1864 y fallece en Salamanca en 1936 a los 72 años. Usted recuerda que en 1936, ¿verdad?, tiene que ver un acontecimiento muy importante, que es el inicio de la Guerra Civil Española. Fue un escritor y filósofo de la generación del 98. La obra se basó en varios géneros.
Él escribió teatro, novela, poesía y ensayo. También dentro del ámbito político se destacó como diputado y fue también en el ámbito académico cuando él se consolida como rector de la Universidad de Salamanca por 3 periodos, siendo la última vez sustituido por orden ya de Franco cuando se da la época histórica del franquismo, el mismo año de su fallecimiento, con el inicio de la Guerra Civil Española. Miguel de Unamuno expresa, ¿verdad?, sus textos a través de ese sentir, igual que los demás escritores. En su escritura podemos ver que este autor es considerado como el escritor más culto de su generación. Unamuno pues se destacó en la parte intelectual inconformista, que hacía una gran problemática, ¿verdad?, en cuanto a la forma de búsqueda. Se jubiló en 1934, donde manifestaba que todos los años que él estaba trabajando, pues se le vio como un enfrentamiento entre lo intelectual, ¿verdad?, que él expresaba su crítica hacia la sociedad. Luego, en 1962 se publicaron sus obras completas y en 1994 se dio a conocer su novela inédita conocida como Nuevo Mundo, que es la última ya presentada, a pesar de que él ya había fallecido muchos años atrás, ¿verdad? Pero durante este tiempo se siguió cultivando la literatura de Miguel de Unamuno. Los poemas en sus obras abordan los mismos temas de la narrativa, como los dramas íntimos, los amorosos, los religiosos, los políticos, que se van a vivenciar igual que los demás escritores a través de la sensibilidad que él tenía en la forma de escribir sobre lo evidente de la realidad de la época. La obra y su vida estuvieron estrechamente relacionadas a paradojas, ¿verdad?, y contradicciones, de quien Antonio Machado calificó de don quijotesco por todo lo que se estaba expresando. Miguel de Unamuno también hay que resaltar que fue uno de los grandes representantes de la generación del 98, y con él pues podemos nosotros ver cómo es el dilema que él se planteaba entre lo individual y lo colectivo, entre lo mutable y lo inmutable, el espíritu y el intelecto. Fue interpretado por él como un punto de partida de una regeneración moral y cívica de la sociedad española, que es lo que nos expresaba dentro de la mayoría de sus textos, ¿verdad? Bueno, acá tenemos, ¿verdad?, a escritores representantes de la época, que son, como ya lo vimos, Pío Baroja, Azorín, Miguel de Unamuno, Antonio Machado. Vamos a leer el siguiente texto, que es La Busca. Si usted tiene su separata, pues se va a facilitar más la lectura, ¿verdad? La puede retomar. En este ejemplo, que es un análisis de texto literario, usted lo puede encontrar y leerlo. Si usted se fija, aparecen los literales del A al E, donde los podría usted claramente identificar y analizar. Dice: en la cocina enjalbegada de cal brillaban los pocos tratos de la espetera. En el fogón, sobre la ceniza blanca, un puchero de barro hervía con un gluc gluc suave. De fuera apenas llegaba vagamente. Aquí lo vamos a hacer un poquito más grande para que se pueda leer más el fragmento. Y dice: y es como pálido rumor el ruido lejano de la ciudad. Reinaba un silencio de aldea. A intervalos algún perro ladraba, algún carro resonaba al dar barquinazos por el camino y volvía el silencio. Y en la cocina solo se escuchaba el glu glu del puchero como un suave y confidencial murmullo.
Manuel echaba una mirada de satisfacción por la rendija de la puerta a la hondonada negra. En el corral las gallinas picoteaban la tierra. Un cerdo osaba y corría asustado de un lado a otro, gruñendo y agitándose con estremecimientos nerviosos. Reverte bostezaba y guiñaba los ojos con gravedad, y uno de los burros se revolcaba alegremente entre pucheros rotos, cestas carcomidas y montones de basura, mientras el otro le contemplaba la mayor sorpresa, como escandalizado por un comportamiento tan poco distinguido. Toda aquella tierra negra daba a Manuel una impresión de fealdad, pero al mismo tiempo de algo tranquilizador, abrigado. Le parecía un medio propio para él, aquella tierra formada por el aluvión, diario de los vertederos, aquella tierra cuyos únicos productos eran latas viejas de sardinas, conchas de ostras, peines rotos y cacharros desportillados, aquella tierra árida y negra, constituida por detritus de la civilización, por trozos de cal y de mortero y escorias de fábricas, por todo lo arrojado del pueblo como inservible. Le parecía a Manuel un lugar propuesto para él, residuo también desechado de la vida urbana. Muy bien, este es un fragmento de La Busca de Pío Baroja. En él pues podemos nosotros encontrar un análisis de texto. Lo que yo les aconsejo es que podríamos trabajar los literales que se presentan en el primero, que nos está diciendo que explique usted cómo se caracteriza el lugar en el que se halla el protagonista. Luego copie las palabras donde dice que se siente el protagonista en ese lugar. Tercero, qué clase de relación se establece entre el espacio que se describe y el estado de ánimo del personaje. Cuarto, el estilo del texto se basa sobre todo en enumeraciones. Las hay de dos tipos. Señala una enumeración de oraciones y una de objetos. Y en la última podemos encontrar que en el fragmento hay una personificación. Usted la puede copiar y analizar y escribir el porqué. Este es el análisis de texto. Si usted lo puede hacer, lo hace, lo trabaja, y si gusta pues me lo puede enviar al correo para poder yo analizarlo también junto con usted. Ya por último vamos a identificar nosotros que tenemos acá una conclusión en cuanto a las diferencias entre modernismo y el grupo del 98, que es lo que estábamos viendo. Acuérdese que dentro del modernismo es que se da también la generación del 98, que tienen características diferentes pero se van acoplando. El modernismo se desarrolló en Hispanoamérica y en España con influencia de Europa. La generación del 98 se desarrolló en Castilla. En el modernismo vemos el gusto por lo particular. En la generación del 98 se reflexiona sobre la España en general. Dentro del modernismo podemos tocar los temas de tradiciones como los clásicos medievales, los exóticos, ¿verdad? Ya en la generación del 98 son temas más patrióticos. En el modernismo hay una evasión hacia lo lejano y hacia lo intimista, mientras que en la generación del 98 hay una denuncia de la decadencia moral y social. En el modernismo está el gusto por lo brillante y lo decorativo. Los de la generación del 98 dieron a conocer el lenguaje antiguo y los dialectos. En el modernismo los géneros preferidos son la lírica y la prosa, en la poética renovada, mientras que en la generación del 98 fue el ensayo y la novela. Y el lenguaje que utilizaban los modernistas era muy sensorial, estético y evocador, mientras que los de la generación del 98 utilizaron un estilo más sencillo y personal, que se daba a conocer más en la importancia al contenido y no a la forma. Estamos hablando de la generación del 98, no se le olvide que es el nombre que se le dio a un grupo de escritores, ensayistas y poetas españoles, a los cuales les afectaron la crisis moral, la crisis política y la social de España, por la pérdida de los territorios cubanos. Y es cuando empiezan a aparecer algunos acontecimientos muy marcados, como el desastre del 98. Bueno, hasta acá con la conclusión pasamos a la sesión de preguntas y respuestas.